ha servido para elaborar un montón de especulaciones en torno al anuncio de una conferencia de prensa por parte del gobierno cubano sin especificar el contenido del tema del anuncio. Sí, de hecho se había anunciado para las 8 de la mañana, hora de Uruguay. Ahora se anuncia para el mediodía. El gobierno cubano sí es confirmado que llamó a conferencia de prensa. Eso sí. Y hay muchas especulaciones sobre el estado de salud de Fidel Castro y muchas especulaciones sobre si, bueno, se habla ¿Habría fallecido sobre o si no? habría fallecido o no. A ver, Hay rumores que dicen que falleció hace algunos días, otros que habría sido en esta jornada. De hecho, ayer se cumplió un año de su última de su aparición última aparición pública. pública. Es entendible, en caso de que se quiera hacer, bueno, dilatar el anuncio, es perfectamente entendible, en tanto estamos hablando de, si no la figura política más importante de la última mitad de siglo, de los últimos, no sé, 50 o 60 años, estaríamos muy cerca. Pero es alguien además que, por ejemplo, si hablamos de funerales de Estado, sin duda va a haber todo un despliegue, dispositivos de seguridad y demás, y también, aprovechando la presencia de Leo, hacer un breve repaso sobre qué ha implicado la figura de Castro en la historia moderna. A ver, es imposible aquilatarlo, no tendríamos que estar muchos capítulos, pero también cómo puede quedar en un escenario en el cual Castro, que está retirado virtualmente, qué ocurre en Cuba con esta nueva noticia de la reanudación de relaciones diplomáticas y un escenario, si se confirma su fallecimiento. De hecho, también llamó la atención cuando se conoció la noticia, Leo, de que comenzaban a darse los primeros pasos para retomar los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, que no haya aparecido ningún tipo de manifestación al respecto de Fidel Castro. No digo públicamente, pero sí a través de alguna carta, algún mensaje o algún comentario que otra persona transmitiera. No hubo alusión alguna a alguna cita o declaración de Castro con relación a ese hecho histórico, ¿no? También. La historia me absolverá, creo que es la frase que reúne todo lo que significó Castro en la historia mundial, ¿verdad? Es un hombre que ya forma parte de la historia contemporánea a través de, una revolución que, si bien no fue la primera que se hizo en busca de los ideales de Marx, fue la primera que se hizo en América Latina y de alguna forma el faro guiador para el resto de las revoluciones. Acá podemos entrar en un terreno resbaladizo, en tanto historia reciente, lo que hablábamos en la última columna de Chicotazo, ¿verdad? Pero nadie puede negar, para bien o para mal, lo que significa la figura de Fidel Castro, del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos en la historia de América Latina. Obviamente el Che Guevara, Ernesto Guevara, el argentino, es un personaje que se quedó con los laureles de la muerte prematura, de ser un mártir de la causa y de hoy en día estar, como dicen los piojos, en las remeras de Dior, ¿no? Hoy en día, obviamente el Che Guevara es un negocio del capitalismo, ¿no? Fidel Castro no. Fidel Castro tuvo que sufrir de alguna forma desde el punto de vista mediático lo que le dice en un momento Harvey Dent en la última película, en Batman, El Caballero de la Noche, le dice Harvey Dent a Batman, en realidad como Bruno Díaz, le dice, o creo que es Bruno Díaz que le dice, vive poco y soy un héroe, o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Claro, ¿no? Harvey Dent, que era dos caras. Dos caras, todavía no era dos caras en ese momento. Claro. ¿No? Entonces, muere pronto y sé un héroe, o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Bueno, lo que pasó con Fidel Castro mediáticamente es que se ha convertido, entre comillas, en un villano porque Cuba es, desde el punto de vista occidental, una dictadura. Sí. ¿No? Y digo occidental para que quede claro, porque para los comunistas lo que están viviendo ellos no es una dictadura, ¿verdad? Es una democracia popular. De hecho, los comunistas en general a sus repúblicas les ponen República Democrática Popular, ¿no? Como una especie de énfasis, reafirmar, ¿no? Reafirmación en que somos democráticos y populares, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran discusión, se abre un abanico de discusiones, pero nadie puede negar lo que significa la figura de Fidel Castro en la historia contemporánea. Y hablando de esa importancia, estamos frente a una noticia también que surgió en los últimos días del pasado año, histórica, ¿no? Como bien decía algunos colegas, una noticia que jamás pensaron dar. Quizás porque, ya nacieron en un contexto de enfrentamiento y división y del bloqueo instalado. Pero de confirmarse los rumores sobre el fallecimiento de Castro y ¿qué cabe esperar para Cuba en relación ya no de solo Estados Unidos, del mundo todo? Primero que nada, Castro es un hombre muy viejo. Por lo tanto, es normal que la gente vieja se muera. Sí. Eso es lo normal. Pero segundo, Es normal Castro, que la gente viva. claro, se muera. Exacto. Pero también es cierto que a Castro lo intentaron matar muchas veces
¿verdad? Y lo mataron muchas veces, ¿verdad? Sí, mediáticamente. Mediáticamente, pero Castro siguió ahí. Es obvio que algún tipo de información importante van a dar y puede ir por ese lado. Lo que pasó con el tema del bloqueo cubano, o sea, el bloqueo que Estados Unidos le hace a Cuba fue una de las peores políticas que Estados Unidos pudo llevar adelante, porque reafirmó la revolución cubana, ¿verdad? Recordemos que el intento de la presidencia de Kennedy fue la de tomar Cuba por asalto a través de los que habían escapado de Cuba en el famoso desembarco de Bahía Cochino, que le fue muy mal, ¿verdad? Los cubanos estaban en aquel momento, obviamente, codo a codo con la revolución, claro. ¿verdad? Estábamos hablando que Cuba era una especie de gigantesco, pido perdón por la palabra, prostíbulo de Estados Unidos, ¿verdad? Y claro, los norteamericanos, después que les cerraron Cuba, abrieron Las Vegas, ¿no? Tenían que tener su válvula de escape por algún lado. Bueno, es que eso, para que la gente comprenda un poco qué representaba Cuba, por ejemplo, en los años 40 y 50 para Estados Unidos, bueno, allí iban los empresarios, la mafia, Sí, claro. Todos los negocios en cuanto a casinos, lavado De hecho, dinero, ahí estaban montados un montón de empresas estadounidenses también. que fueron en Cuba. nacionalizadas. Que Exacto. luego fueron nacionalizadas. Y una después dictadura de la Batista. revolución, claro. Una dictadura fuerte de Batista. Entonces, Seguro. cuando se da el desembarco de Bahía Cochinos, los cubanos que estaban en Cuba estaban convencidos de que el camino que tenían que seguir era el camino de Castro. Ojo, Castro todavía, en la época de Bahía Cochinos, no se había manifestado como marxista-leninista. ¿Ah? Por ejemplo, un dato importante es que Fidel vino a Uruguay antes de haber manifestado su adhesión al marxismo-leninismo y fue recibido muy bien por el gobierno blanco. ¿No? Claro. Yo siempre lo utilizo como ejemplo de cambio de opinión y mentalidad. ¿No? Los blancos, cuando lo recibieron como un héroe de Latinoamérica, como un Martí. Cuando se enteraron que era marxista-leninista, Se acabó la poesía. se acabó el amor. Pero ¿qué pasó? Ellos cambiaron de opinión, no de mentalidad. La mentalidad seguía siendo Es la la misma, misma, claro, que colocaba de alguna manera las fichas en el Le tablero. cambiaron la camiseta a quien en aquel momento habían recibido. Exactamente. Igual, de confirmarse esta noticia, o cuando sea, si no es ahora o no, yo creo que el hecho que esté o no con vida Fidel Castro me parece que no tiene por qué alterar este proceso que comenzó a gestarse hace algunas semanas atrás, ¿no? Al contrario, lo acelera. Lo acelera, exactamente. Yo creo que lo acelera. Es más, yo creo que, teniendo en cuenta la escasa o nula participación últimamente en el quehacer social y político de Fidel Castro en Cuba, me parece que por ahí es que comenzaron a transitar este camino, ¿no? Su hermano, fundamentalmente Raúl. Exacto. Digo, Cuba está viviendo obviamente un momento de apertura, ¿verdad? En general, si uno se pone a mirar todos los países comunistas, llega un momento en el cual ellos tienen un momento de apertura, ¿no? Lo tuvo la Unión Soviética en su momento con lo que fue la nueva política económica, la NEP de Lenin, que fue una apertura, que después Gorbachev intentó hacer lo mismo y se le fue de las manos, y bueno... La perestroika. se terminó. La perestroika, exactamente. Bueno, China, ni que hablar, ¿quién puede decir China, no? China, de alguna manera, hoy en día es un país que tiene un poquito de capitalismo y un poquito de comunismo, pero en realidad, bueno, una vez Gerardo Caetano dijo... China tiene lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, ¿no? Pero bueno, todos los países en algún momento se abren en ese sentido, y bueno, Cuba está en ese proceso, porque además le sumamos que tiene un bloqueo de Estados Unidos que todavía no se abrió. Ojo, la exacto. gente que no... Sí. El bloqueo sigue estando, un bloqueo férreo, ¿verdad? A través de una ley, y Obama no puede cambiarlo. ¿Por qué? Y bueno, pues depende del Congreso. Porque Y el depende del Congreso Congreso republicano. Y el El Congreso mayoría tiene republicana. Pero, por ejemplo, puede esperarse una señal que hasta hace un tiempo, unos meses, hubiese sido impensada, que caso de que se confirme el fallecimiento, Estados Unidos envíe sus condolencias, por ejemplo. Sí, Eso porque además también estarían abriendo nuevamente las embajadas en los distintos países. también algo que va a ocurrir Sí. en breve. Exacto. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de un enorme personaje de la historia universal contemporánea, ¿ah? De un hombre que marcó un jalón en la historia contemporánea. Esa visión de un hombre, de un abogado que venía de la burguesía cubana. Recordemos que Cuba era un país muy pobre, que Cuba tenía obviamente diferencias sociales muy marcadas y que estudiar abogacía en aquella Cuba estaba hablando de una persona que venía de una familia muy acomodada, ¿verdad? En general, las revoluciones en los años 60 son revoluciones iluminadas, ¿ah? Entonces está bueno también tratarlo. En general, las revoluciones de los 60 son de la clase pudiente, burguesa, intelectual, que ilumina al resto de la población, en general. ¿Ah? Y en el caso de Cuba, ni que hablar. Che Guevara era médico, ¿no? Sí, claro. Y de alguna forma, ese joven, ¿verdad?, que intenta al principio dar un golpe, el cuartel de la Moncada, le va mal, lo meten preso.
él se autodefiende y dice la historia me absolverá. Luego lo sueltan y vuelve y bueno, se da la Revolución Cubana. Una revolución que, repito, fue faro guiador del resto de los revolucionarios que habían en América Latina. No fue la Unión Soviética. Sí, con sus luces y sombras, y a pesar de que Castro esté retirado, reitero, comprendo este hermetismo y comprendo que de alguna manera se esté dando largas a un eventual anuncio. ¿Por qué lo comprendés? Y comprendo porque porque es una figura de enorme relevancia. Sí. Pero además, si bien no hay no estaba ejerciendo el pero poder claro, todavía. no va a haber un cambio de paradigma. Ni... Esa diferencia a lo que ocurrió con Chávez, perdón que te interrumpa, Sí. Chávez sí estaba ejerciendo el poder. Ya hace unos cuantos años que se ha retirado del poder. Sí, pero es un elemento omnipresente también. Ni que Fidel hablar, Castro. pero también me parece que es una noticia que, no digo, o sea, se esperaba para esta vez, pero que resultaba inminente por lo que decía Leo también, por su Sí, avanzada edad, su estado de salud. Pero reitero, va a ser, sin duda, a pesar que estamos en los primeros días, uno de los hechos de confirmarse, sí, uno ni de que los hablar. hechos del año, y va a suponer todo, ya les digo, todo un despliegue, reitero, estamos todavía hablando en condicional, ¿no? Sí. Supondría todo un despliegue de funerales de Estado, de desplazamiento de Eso es mandatarios lógico, eso es lógico. hacia la isla, que bueno, va a tener al mundo durante unos días convulsionado. Repensando la Revolución Cubana, Claro, además. claro, Siempre que y pasan estas reviéndola, cosas, y reviéndola. se vuelve a la historia, se intenta explicar. Bueno, yo creo que sí, que si se confirma esto, estamos hablando de la muerte de un símbolo. Claro. Yo recuerdo siempre que cuando tocó Trotsky y Vengarán con los Ramones, en el año 92, telonearon a los Ramones, Trotsky y Vengarán, le Palacio preguntaron, en el Palacio Peñarol, le preguntaron, creo que fue a Pelufo o no me acuerdo si fue a quién fue, a Cuico, no me acuerdo, y le preguntaron qué pasó con los Ramones. Dijo, no nos dieron corte, pero ver a Mark y Ramón ahí pasar, era como ver a Mickey Mouse. Claro. Es un símbolo, es un ícono. Claro. Bueno, Fidel Castro es Mickey Mouse, en el sentido en el cual es un ícono, es un símbolo. Claro. Más allá de lo que significa como persona, lo que significa como símbolo histórico. Lo de Leo es maravilloso porque hoy tenía otra columna preparada y sin embargo No, pero le lo planteas pusimos el contra tema. las cuerdas con relación a este tema y empezó con su catarata de conocimiento. Quiero, para ir, no sé si quieren redondear este tema, yo por mí seguiría hablando, pero me parece que está bueno que traigas a la realidad del Uruguay la figura de Fidel Castro. Yo creo que en otros años, en otras décadas atrás, creo que había cierta identificación más notoria de algún sector político, de la izquierda fundamentalmente, con la obra y la imagen de Fidel Castro que de un tiempo a esta parte ha mermado. ¿No lo ves así? ¿No lo ves así? Yo lo que veo es que la figura de Fidel Castro obviamente tuvo una gran seducción con la izquierda uruguaya durante mucho tiempo, ¿tá? Pero más allá de eso, en los últimos años, cuando él se retira, cuando escribe algunas cartas, ¿no? Cuando aparece más como un viejito lindo, como un en Gandalf, jogging ¿no? que en uniforme militar, más en jogging. En jogging, qué sé yo. Bueno, en ese momento me parece que pasó a estar por encima del bien y del mal. Claro. ¿No? Me parece que ya no le pegaron tanto. Ya cada vez que aparecía la figura de Fidel, aparecían determinados dirigentes políticos o actores políticos pegando, ¿no? Y obviamente pegando con sus Argumentos. con sus argumentos, ¿verdad? Hablando de la democracia, lo cual obviamente es un buen punto, es un muy buen punto de las libertades individuales, de los presos políticos, etcétera. Pero me parece que después de su enfermedad y después de que deja el poder, pasa como a estar por encima del bien y del mal y a ser una figura icónica. Bueno, para quienes quieran hacer un seguimiento, por ejemplo, a través de redes sociales, ya hay desplazamiento de periodistas hacia La Habana, es claro. Lógico. Y uno de los que está en La Habana, porque ¿recuerdan el programa de televisión que cubrió el Mundial de Zurda con Víctor Hugo Morales Sí, por y Telesur, Diego Maradona? ¿no? Bueno, surgió una película en base a la experiencia del programa de Telesur de Zurda, y en estos días se está estrenando en La Habana. Víctor Hugo Morales, en este momento, a través de Twitter, es uno de los periodistas más activos con todo lo que tiene que ver con ida y vuelta de datos y tratando también de averiguar y de confirmar o especulando con cuál puede ser el anuncio. Lo cierto es que el mundo, estoy seguro que a partir del mediodía, va a estar en vilo con la conferencia anunciada desde La Habana. Y Leo, queda pendiente esta columna sobre Rosas, pero era inevitable tener que pasar por este hecho y por este anuncio. Y claro, como siempre, a Borges le tirás un tema y... Pero te la haces chiquita así. Una cosa importante De y es zurda. que la historia, dice Lucien Febvre, solo en función de la vida interroga la muerte. Sí. O sea, de alguna manera, lo que está pasando hoy en día, ¿verdad?, debe ser analizado desde el punto de vista histórico. Claro. Hace mucho tiempo el gran historiador Marc Bloch, uno de los padres de la historia francesa
de la Escuela de los Anales, llegó junto con su maestro, Ferdinand Lott, a Londres por primera vez. Maestro viejito, un gran historiador también. Y entonces le dijo, bueno, maestro, ¿a dónde vamos? Al Museo de Londres, vamos a ver las momias, ¿dónde lo llevo? Y le dijo, tú no entendiste nada de mis clases. Llévame al lugar más nuevo y más moderno de Londres. Yo soy historiador, no soy anticuario. Claro, claro, muy Clarísimo. bien. Vos sabés que es el Maradona de la historia, no por características físicas o costumbres, No, porque, sino porque la deja chiquita así. No, pero aparte no se tranca, Leo. Claro, Si no, Leo no se sería... tranca. Fidel Castro, gracias, Leo. Te sale muy bien. Bueno, Te sale muy bien. Nada más, te lo dejo planteado. Leo, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo.